Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es grato volver a vernos, saludarnos y tener en esta mañana este tiempo de gran bendición de un tema que realmente ha afectado a la iglesia, a la sociedad, a las familias. Siempre nuestros temas tienen que ver que hay muchas personas que se afectan o reciben la bendición de Dios por la razón de lo que la Biblia enseña. Vamos a ir a un libro que se llama Abdías, del profeta Abdías. Y vamos a mirar allí, este profeta Abdías habla a Edom. Realmente todo el libro va a los edomitas. Y porque ellos tenían esas características de la soberbia. Y por eso vamos a tomar un versículo. Yo le invito para que usted lea un día con tiempito, si le interesa el tema, todos estos capítulos que tiene Abdías. Es un libro chiquito. Y pueda usted entender lo que trato de resumirle en esta mañana. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Padre, en esta mañana, toma tu palabra para que se entrone en nuestra mente y en nuestro corazón y hagas que nosotros, Señor amado, cada uno, podamos entender esas maravillas de tu gracia, de tu gloria, de tu gran amor y tu bondad. Es verdad que fácilmente somos engañados por cualquier corriente, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que oímos, vemos, sentimos, pensamos, aún lo que olemos, Señor. Nuestros 5 sentidos se ven afectados porque son las 5 grandes ventanas que tú has colocado para que nuestra alma, cuerpo y espíritu reciba cosas buenas y cosas malas, que podamos desechar todo lo malo y podamos percibir todo lo bueno, que es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana, Padre, permítanos, Señor amado, encontrarnos contigo y disfrutar de este tiempo precioso, Señor, de tal manera que podamos ser edificados en esta área y entender cómo fácilmente la soberbia nos ha engañado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el libro del profeta Abdías va dirigido al pueblo de Edom y de una de sus principales ciudades llamada Petra, la ciudad de piedra rosada, construida en medio de la roca en las montañas, una ciudad fortaleza de las que habían en esa época. Se decía que Petra era la ciudad mejor definida del mundo en cuanto a defensas. En el mundo antiguo, porque tenía las murallas de piedra más altas y amplias. Y entonces allí había una protección tan inmensamente abundante que hacía que las personas se sintieran que eran las únicas en el mundo. Los habitantes de Edom se sentían seguros y privilegiados, ya que ellos estaban en la ruta principal del comercio y por su ubicación, su altura y lo difícil que era poderla atacar, le hizo creer a Edom que era inconquistable e intocable. Por eso el corazón de los edomitas se llenó de soberbia, se llenó de una falsa seguridad. Es por eso que por medio del profeta Abdías el Señor les dice unas palabras muy duras. La soberbia de tu corazón te ha engañado, pues ellos se habían elevado en su soberbia. Ahora traslademos la actitud de Edom a la vida de muchos de los habitantes del mundo, que quizás al igual que Edom andan, o andamos quizás, elevados por nuestra soberbia y pensamos que por nuestro dinero, por nuestra posición social o económica, o por el trabajo que tenemos, o por nuestros títulos, o por nuestros negocios, en el caso de algunos cristianos por los dones que tienen, por los talentos que Dios les ha dado, que son gratuitos y que son para la gloria de Dios,
Entonces hay personas que se consideran como intocables, como indispensables. Y eso se llama soberbia. Recordemos primeramente que hay que reconocer cuáles son los dos medios que Satanás utiliza para elevarnos y llenarnos de soberbia. Y ahí es donde uno tiene que ponerse a pensar. Y los dos elementos que utiliza Satanás, el mundo y el pecado, es nuestro propio corazón que se llene de soberbia y el halago de las personas que nos rodean. Esas dos cosas hacen que se llene una persona engañosamente de soberbia. Repito, nuestro propio corazón se llena de soberbia y el halago de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces la soberbia, cuando dice la Biblia, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tremendo, nuestro corazón es engañoso y lleno de perversidad. Y Satanás muchas veces lo usa como nuestra propia destrucción, para nuestra propia destrucción. ¿Y cuántas personas por soberbia han perdido todo lo que Dios le ha dado? Porque se dejaron engañar de la soberbia y detrás estaba Satanás soplando, empujando. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. Eso es lo primero. Lo segundo, el halago de las personas. En el versículo 7 del mismo capítulo 1 de Abdías dice, todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces muchas veces el halago y la falsa admiración son usadas por el enemigo para hacer que nuestra mente se vaya inflando poco a poco y nos hace llegar hasta lo más alto y nuestro corazón se llena de vanidad. Esos fueron los dos medios por los cuales Satanás cayó, porque se llenó de esas cosas y ese mismo espíritu cunde en muchos de los cristianos débiles que no entienden la vida cristiana desde el comienzo como debe ser. ¿Y cuántos ustedes y yo conocemos que han sido engañados por eso? Ahora, ¿qué es la soberbia en sí? Vulgarmente la denominan berrinche. ¿No he escuchado? A esa señora es más berrinchuda. O ese señor, eso se llama soberbia. Otros le llaman saña, furia, veneno. Dice, uy, esa señora es venenosa. Hoy lo llaman tóxica o tóxico. Ay, es una actitud tóxica. Es la soberbia. Muchos de ellos también son vanidosos, son pedantes, jactanciosos y manejan algo que vulgarmente se llama tirria. Son palabras que nuestro español es rico, pero en síntesis es orgullo, es altivez, es altanería, es arrogancia, es jactancia, es petulancia, es impertinencia, es interperancia, es presunción. En una palabra es engreimiento. A mí me gusta mucho verificar en nuestros diccionarios los sinónimos y los antónimos de cada palabra. No sé si usted lo ha notado. A mí me fascina el español porque es que el español es rico y nosotros podemos aprender paralelo a la Biblia las cosas que Dios nos quería o nos quiere entender cada vez que recibimos una palabra. Ahora, ¿cuáles son los antónimos? Es decir, lo contrario a la soberbia. ¿Cómo hacer para que la soberbia no nos engañe? Pues debemos de vivir una vida como la que vivió Jesús. El carácter de Jesús, el comportamiento que Jesús tuvo, son los antónimos de la soberbia. Esos son básicamente la humildad, la tolerancia, la sencillez, la consideración, la calma, la dulzura, la sobriedad, el respeto, el ser pacíficos, el ser apacibles. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, si cada uno de nosotros deseamos ser como Jesús, seguir los pasos de Jesús, disfrutar de la vida como Jesús nos ha enseñado, entonces debemos de cambiar esa soberbia por humildad y sus sinónimos.
De esa manera construiremos una vida cristiana que traspasa los límites de la soberbia. Hay una lucha diaria, porque nuestra carne es débil. El carácter humano por naturaleza es traicionero y belicoso, y muy débil, y se deja muchas veces tentar por el mundo, por el diablo, porque el enemigo no trata de no perder oportunidad. Cuando vamos al diccionario encontramos que es soberbia, y allá en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, dice que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia las demás personas. Es decir, creerse que yo soy el más grande, que soy el mejor, por A o B motivo. Y resulta que ese es el más de los grandes engaños. Pero también la RAE dice que es la rabia o el enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad o contra otra persona o contra actitud de algún prójimo. Ahora, se dice en los entendidos que hay dos tipos de soberbia y se pueden distinguir el narcisista vulnerable y el grandioso. El narcisista vulnerable es el que utiliza la soberbia para compensar su inseguridad. Es una persona insegura. Entonces, el narcisismo hace que él se vuelva soberbio. El narcisismo es quererse superior a los demás, quererse únicamente yo conmigo, migo con yo, no más, no más. Es decir, que los demás sobran. Yo soy único en el mundo, como un hongo, como una isla quizá. Ese es el narcisista vulnerable, que tiene esa soberbia arraigada. Y el otro es el grandioso. Ese grandioso es el que realmente se cree tan perfecto como se muestra. Es decir, que su carácter y su comportamiento es único. Es decir, que Dios lo hizo a él o a ella y botó el molde. Es único. ¿Sí? Y es una falsedad realmente. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos de todos. Alguien dijo una frase célebre que dice que alguien tiene lo que usted necesita y alguien necesita lo que usted tiene. Y eso es una verdad grande. Todos necesitamos de todos. Nota que usted, si usted tiene hambre, aunque tenga plata, no puede comer dinero. Usted tiene que ir a comprar. Y de pronto va uno a comprar al sitio en donde la persona que lo atiende tiene las manos más sucias, porque está manejando papas, cebollas, arracacha, remolacha, etcétera. Y así mismo coge los billetes bonitos que usted trae limpios, bien estiraditos, y que salen de una mano que se ha bañado 5 veces a las 6 de la mañana. ¿Verdad? Y tenemos que ir allá, tenemos que comprarle las papas, tenemos que comprarle la carne al señor carnicero, que muchas veces está con su blusa manchada porque es su trabajo. ¿Se da cuenta usted? Ahora, ¿qué produce la soberbia en una persona? En una palabra, ¿cuáles son las consecuencias de la soberbia? Así como la soberbia puede causar la perdición espiritual de las personas, al alejarlas de una vida victoriosa, próspera y bendecida, también puede causar la perdición material de personas y empresas, al alejarlas de la prosperidad del comercio, de las cosas, porque uno muchas veces se encuentra, y no sé si a usted le ha pasado, va usted a un almacén, a un lugar, y va usted a comprar algo que necesita. Y cuando usted ve que es la persona que le atiende es de sobre, ¿qué quiere? O le hace una cara de pocos amigos, usted va una vez y difícilmente usted vuelve. Y cuando le vayan a preguntar, oye, ¿dónde consiguió eso? Bueno, pues en tal parte, pero es que ese señor, esa señora, con esa soberbia que usa, entonces mejor buscamos otro lugar. Entonces las personas que tienen una empresa, un negocio, aún en la iglesia, ¿cuánta gente pierde un ministerio? Precisamente por soberbia. Pierde la oportunidad que Dios le da.
Es el mismo espíritu que decíamos ayer, el de Caín, el espíritu de Satanás. ¿Sí? Es el espíritu. Note usted que la misma Biblia habla que la soberbia del corazón hizo que Satanás se volviera orgulloso, vanidoso, y quiso hacer una torre igual a subir al cielo y más arriba del trono de Dios. Y eso es lo que lo hizo caer. Si usted lee Isaías, usted va a encontrar, y Ezequiel, usted va a encontrar la historia de cómo cayó Satanás precisamente por la soberbia. Y ese espíritu satánico de la soberbia es el que hace que muchas personas sean tocadas. Dicen, ese señor es tocadito. Mi hermana, mi hermano querido. Entonces veamos cada una de estas cosas. Vamos a mirar, creo que unas 2 o 3 cositas solamente para ir redondeando y ir terminando, porque usted después va a tener que hacer un estudio. A mí me gusta invitarlos a que hagan un estudio personal, cada uno en su espacio, para que usted pueda entender realmente lo que es cada uno de los temas que nosotros aquí enseñamos. Procuramos no enseñarlo todo, porque los temas son amplios, mas sin embargo, anhelamos que esto sea como un purgante, como un aperitivo, para que usted diga, ay, hola, voy a estudiar la soberbia porque me ha engañado algunas veces. Ahora, redondeando, primero, cuando la soberbia nos ha engañado, nos creemos intocables. Vuelvo y le repito la cita del versículo 3 del capítulo 1 de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Es la soberbia del corazón. Lastimosamente, esos son los pensamientos de muchas personas llenas de soberbia en su corazón. Por su dinero, por sus amistades, porque tienen una diplomacia grande, porque se creen superiores, o porque tienen seguidores, o porque ganan almas, porque los siguen por su carácter fuerte, por su posición social, porque son de bonita cara o de bonito cuerpo, o porque saben hablar, tienen expresiones que dicen, qué bonito. Entonces llegan a creer que nadie les puede decir nada, que son intocables, que nadie puede moverlos, que nada en su vida puede llegar a cambiar. Por eso cuando el versículo termina diciendo, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, andan volando. Pero tenemos que saber que para nuestro Dios no hay intocables. Dice en el versículo 4 de Abdías 1, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces tenemos que reconocer que con una enfermedad el Señor doblega la soberbia de cualquiera. Cuando nuestro Dios no sirve enojos ni cóleras, no hay armas que puedan funcionar. Él baja de la nube a cualquiera que anda con soberbia. Entonces tenga cuidado, hermanita, tenga cuidado, hermanito, porque fácilmente usted puede ser engañado por la soberbia de su corazón. Y como son tratas dañinas de Satanás, usted a lo mejor ni siquiera se da cuenta. Y esas las personas que dicen, yo quise decir otra cosa. Si se sintió ofendido, pues perdone. Y así con una actitud más soberbia y más expresiva de soberbia que cualquier otra cosa. Y de eso hay por millones en el mundo entero. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, le voy a dar otra cita en Jeremías. Jeremías 48, 29 y 30. La Biblia dice, Jeremías 48, 29 y 30 dice, hemos oído la soberbia de Moab. Es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Y dice, yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Y eso es una gran verdad, hermanos. Toda persona que es soberbia, en un momento determinado, cae. Y es muy difícil que se levante. Porque su propia presunción, su narcisismo,
lo hace que se quede en el piso. Prefiere morirse, prefiere destruirse aún más profundamente. Y de eso es que debemos de nosotros estar persuadidos. Y escuche, ¿cuántas personas usted conoce que tienen un ministerio bonito, pero eran arrogantes? Y hoy en día, ¿dónde están? Es como la edad. Cuando se es joven y se es vigoroso, se piensa que yo soy el dueño del mundo. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene la vejez, cuando los huesos comienzan a doler y cuando ya los brazos comienzan a molestarse, las piernas a doler, las rodillas, entonces es cuando uno dice, oiga, me está pasando factura. Algunos le echan la culpa a Dios. No, es que Dios nos creó a todos así. Nacer, crecer, multiplicarnos y morir, pero hay que aprender a vivir. Y la segunda cosa, cuando la soberbia nos ha engañado, nos creemos indispensables. En Isaías 47:10 dice la Biblia, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces la soberbia de nuestro corazón nos hace creer que solamente nosotros y nadie más sabe hacer las cosas y que sin nosotros nada saldrá bien, que somos indispensables, que todos pueden faltar menos nosotros. Y resulta que no es así. Verdaderamente tenemos que comprender que todos somos necesarios, todos somos importantes, pero indispensables solamente nuestro Dios. Usted y yo no somos indispensables, y menos en la iglesia. La iglesia es del Señor, y la iglesia continúa con usted o sin mí, o sin ninguno de nosotros que estamos actualmente. Note que la iglesia, ¿cuántos años tiene? Y han pasado grandes hombres y grandes mujeres, y han dejado historia, y la iglesia permanece. Antes se abre cada día más iglesias. Cuando uno ve la historia de Josué, capítulo 1, que es otro tema muy bonito, uno encuentra allí que Moisés verdaderamente era un gran siervo del Señor, un excelente líder, pero murió y la conquista de la tierra prometida tenía que seguir, pero él se creía indispensable quizás, pero Dios dijo, no señor, hasta aquí llegó usted. Por eso el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa al Jordán. Y le dio una promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Vea, pero Moisés se consideró en mucho tiempo indispensable. Usted lee la historia con ese énfasis, usted se dará cuenta que él era el mandamás. No, es que yo saqué a la... Por mí fue que salieron ustedes de allá de Egipto. Por mí es que están aquí y por mí es que van a conquistar la tierra prometida. Pero resulta que él la vio de lejos, porque la soberbia de su corazón, cuando le dio con esa vara fuerte, cuando Dios le dijo, toque la peña, no le dijo, péguele. ¿Se da cuenta usted? Un ejemplo más. Es interesante. Entonces, podemos ver entonces que lo indispensable no es la persona, sino la presencia de Dios en cualquier persona. Dios puede ser un burro. Ahí lo tenemos en el caso anterior del profeta. Eso no puede faltar, es la presencia de Dios en nuestro trabajo y no es como los mejores, no es que seamos los mejores, es por la gracia de Dios, por la presencia de Dios en nosotros, que somos algo hoy. Es la gracia de Dios en nuestra vida. No es que somos los más inteligentes, es la gracia de Dios en nuestra mente. Tenemos que reconocer que muchas veces en nuestros proyectos y metas, las cosas no se dan como nosotros queremos y como nosotros lo habíamos planificado, para que nos demos cuenta que la última palabra la tiene Dios y no nosotros. Entonces no somos indispensables. Y la tercera cosa, cuando la soberbia nos ha engañado, nos volvemos altivos y altaneros. Mire, el Salmo 10, versículo 4 dice,
El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, cuando se anda en la nube de la soberbia, se llega a pensar que ni a Dios siquiera lo necesitamos, que ya sabemos hacer las cosas. Pero mi hermana, mi hermano querido, con amor y respeto se lo digo esta mañana, pensemos que no necesitamos consejos, que no necesitamos la iglesia, ni de la Biblia, ni de la oración, ni de nada, mucho menos de los hermanos. Y eso es porque la soberbia nos hace volver altivos y altaneros. ¿Y usted ha escuchado a ese tipo de personas? Que le invita a uno, vamos a culto. Es que no sé si me quede tiempo, no sé si pueda ir, no sé si... Eso se llama la soberbia, que se cree grande, y la altivez y la altanería. Alguna vez alguien me decía, es que tengo otras cosas que hacer el domingo y por eso no puedo ir a la iglesia. Algo más importante que Dios, según eso. Ese es el mensaje que da una persona así. Cuando hace cosas domingo tras domingo, está bien las vacaciones, o cuando hay una emergencia, obviamente. Cuando hay una enfermedad, obviamente. Pero es que las personas se acostumbran. Y Hebreos, ¿se acuerda lo que dice 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y la altivez, la soberbia, es la que hace que una persona no venga a la iglesia a congregarse. Cuando estamos engañados por la soberbia, nos comportamos de esa manera. Menospreciamos a veces aún lo más lindo que es congregarnos, llevar a nuestra familia a congregarnos juntos. Pensamos que no necesitamos de nadie, pero la palabra de Dios nos declara que todos los altivos serán abatidos directamente por Dios. A mí me impacta lo que dice segundo libro de Samuel 22:18, cuando dice, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Entonces Dios da la salvación cuando estamos afligidos, cuando somos humildes, cuando buscamos la bendición de Dios. Pero cuando hay la altivez, cuando hay la soberbia, Dios mismo los ve y dice, más tus ojos están sobre los altivos. ¿Para qué? Para abatirlos. Y yo creo que cuando Dios abate a alguien, yo creo que duele. Y en Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, dice allí. Tremendo. Isaías 2:12. Entonces, hermanos, para terminar, muchas veces el Señor nos hará conocer la escasez, nos hará conocer lo que significa necesitar ayuda, nos hará conocer la enfermedad para doblegar nuestro orgullo y ayudarnos a ser humildes y salir de esa soberbia, de ese corazón lleno de soberbia. Pero tenemos que comprender que cuando el Señor quebranta la soberbia de nuestra vida, a pesar de que son momentos difíciles y que nos hacen llorar, críticos, pero al final es la bendición de Dios para nuestra vida. Recuerde lo que dice el Salmo 119, versículo 67. El salmista escribió, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Entonces el descarriado es aquel que es altivo, que es soberbio, es aquel que tiene su corazón lleno de soberbia y la soberbia lo ha engañado y anda descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. Tenemos que comprender que el Señor no humilla ni quebranta a nadie solamente para demostrar que Él es Dios, que Él es todopoderoso. No. Sino para que de esa manera, con humildad, podamos aceptar su ayuda y ser bendecidos. El Señor nos baja de la nube porque su palabra dice que, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6 dice eso. Padre, en esta mañana, gracias. Tu palabra es verdad, y así la soberbia de nuestro corazón quiera abatirnos, quiera engañarnos, quiera destruirnos, así las mismas obras de Satanás quieran acecharnos y quieran seguirnos haciendo daño. Hoy nos paramos en la brecha, en el nombre de Jesús, y yo creo esta palabra, porque es tu palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Haz que tengamos el carácter de Jesús, la humildad, la sencillez de corazón, Dios mío, la gran disposición, y que podamos en el nombre de Jesús no creernos intocables cuando la soberbia nos quiere engañar, no creernos indispensables cuando la soberbia nos quiere engañar, no creernos, bendito Dios, que somos los únicos, y menos que seamos altivos ni altaneros con nadie. Señor, ayúdanos, 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 Dios mío. Necesitamos de tu ayuda. Nadie más sino tú mismo, Dios. Con tu mano preciosa, con tu gracia divina, con tu inmenso amor, nos hace ser humildes, como Jesús. ¿Cuántas personas que eran tan altaneros, que se creen tan indispensables, tienen que ir a la cárcel y allí ser humillados de la manera más vil? ¿Cuántos a través de una enfermedad hemos sido tocados para que de esa manera podamos decir, es que es Dios el dueño de la vida, y Dios nos ha dado la oportunidad, como Ezequías, de volver a vivir, de ser renacidos? Y hoy te doy gracias, Señor, millones de gracias, Señor, porque mi hermana y mi hermano recibe hoy la palabra y entiende que la soberbia lo engaña a uno tan fácil, y que nosotros podemos, en el nombre de Jesús, pararnos hoy firmemente y decir, Señor, perdóname. Señor, viví engañado por la soberbia, me atacó la soberbia, pero hoy en el nombre de Jesús, todo orgullo, toda altivez, toda altanería, toda arrogancia, toda jactancia, toda petulancia, toda impertinencia, toda intemperancia, toda presunción, todo engreimiento, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Todo berrinche, toda furia, toda toxicidad, toda vanidad, toda pedantería, toda jactancia, en el nombre de Jesús, se quita de la iglesia, se quita de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Y que cada uno que nos esté escuchando, bendito Dios, pueda entender que este mensaje, Señor amado, le ayudará a entender por qué hay muchas personas, Señor de la gloria, que están luchando con esto. Pero el Señor puede cambiar ese sentimiento de superioridad frente a los demás por humildad. Ser narcisista vulnerable o ser grandioso, creerse el mejor de todos, eso no ayuda, eso destruye. Cada uno de nosotros necesitamos de los demás y necesitamos de Dios en primer lugar. Y tu palabra hoy nos enseña, nos guía, nos corrige. Quizás algunos van a tener que llorar, otros van a tener que decir, pero ¿cómo lo hago si es que estoy acostumbrado a ser pedante, a ser jactancioso, a creerme, como dicen vulgarmente, la última Coca-Cola en el desierto? Resulta que no somos así. Hay muchas Coca-Colas y hay muchos desiertos más. Padre del cielo, gracias. Ayúdanos a entender la palabra. Ayúdanos a entender el consejo y danos el privilegio, bendito Dios amado, de cambiar y de pedirle a Jesús que se entrone definitivamente, poderosamente en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermana, mi hermano querido, un abrazo enorme y espero verlos con el carácter de Jesús, humildes, tolerantes, sencillos, considerados, con una dulzura de labios y de expresiones, con la sobriedad que destaca a un cristiano, de una manera respetuosa, apacibles y honrando al Señor cuando decimos
que somos cristianos. Dios les bendiga. Buenos días. Dios les guarde.